¿Puede la mujer ser pastora o la predicadora principal en la iglesia? Este es un tema muy controversial. Hay muchas posturas encontradas. Algunos están a favor, otros están en contra. Pero no vamos a hablar el día de hoy acerca de cuál es mi postura o cuál es la postura que deberíamos de tomar. Mejor, vamos a hablar de cuál es la postura de la Biblia acerca de este tema. Acompáñame. En la Biblia, nosotros encontramos en el libro de Timoteo y en el libro de Tito, epístolas que son conocidas como cartas pastorales, debido a la gran cantidad de instrucciones para el pastorado que se encuentran en ambos libros. Estos libros fueron escritos por el apóstol Pablo cerca del año 67 después de Cristo y fueron escritos exactamente y específicamente para dar instrucciones tanto a Timoteo como a Tito para una misión que tenían en común. La misión que había sido dada en común para ambos era que supervisaran a las iglesias y que establecieran ancianos en cada una de las iglesias que estaban en las áreas en las que ellos habían sido enviados. Es decir, ellos iban a ir con la misión, el objetivo y el propósito de establecer pastores en dichas iglesias. Por lo tanto, el apóstol Pablo, preocupado porque las cosas se hicieran dentro del marco de la sana doctrina y dentro del marco de los fundamentos de los apóstoles y los profetas, es decir, el fundamento con el cual la iglesia debe de funcionar, el apóstol Pablo en esa preocupación le da una serie de instrucciones a ambos discípulos. No era la misma carta para que la compartieran entre ambos, son dos cartas distintas, lo cual aún le da más peso teológico a la teoría acerca de los requisitos para el pastorado y los requisitos para el liderazgo. Es decir, no vamos a encontrar textos aislados, sino que encontramos un soporte bíblico dentro de la misma Biblia que nos ayuda a entender que sí se puede generar como una doctrina. Para nosotros entender qué es lo que puede definirse como una doctrina, vamos a dar un concepto bastante simple y fácil de entender. Una doctrina no es un versículo aislado que dice o asevera una realidad. Una doctrina es un conjunto de versículos de la Biblia que aseveran una realidad expresada por Dios. Es decir, para nosotros poder encontrar o determinar que algo es doctrina, no podemos basarnos en un solo evento, no podemos basarnos en un solo versículo. Tiene que haber más soporte dentro de la Biblia que nos indique que aquello de lo cual nosotros estamos hablando como doctrina verdaderamente lo es. Quizá en ese punto es donde muchas iglesias o muchos intérpretes de la palabra de Dios han cometido los errores. Los errores quizás han sido a través de enseñanzas, a través de la tradición de la misma iglesia de enseñar de una generación a otra y no escudriñar realmente la palabra. Quizás también ha habido falta del acceso o el uso de herramientas teológicas para poder realmente comprender la palabra de Dios. Quizás ahí es donde ha radicado la mayoría de los errores en cuanto a la doctrina. Muchas veces nosotros queremos decir es que yo lo interpreto de esta forma, es que yo lo veo así. Y nos hemos basado la interpretación de la Biblia en experiencias personales. Hemos basado la interpretación de la Biblia en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Y no debe de ser así, de ninguna manera. Es para eso que existen herramientas teológicas que nos ayudan al estudio de la palabra, herramientas que nos ayudan a comprender y a entender lo que verdaderamente Dios nos está diciendo. Si nosotros seguimos cuidadosamente estas reglas, nosotros vamos a poder tener una correcta interpretación de la palabra y por ende vamos a poder tener una correcta aplicación de la palabra en nuestras vidas principalmente y en nuestros ministerios. Pero hablando específicamente del tema que estamos tocando este día, que es acerca de si la mujer puede ser pastora o puede ser predicadora. Vamos a ir desarrollando punto por punto lo que la Biblia enseña en cuanto a la autoridad dentro de la iglesia y en cuanto a la autoridad dentro de la familia. Luego, una vez establecido cuál es la forma de Dios en cuanto a la autoridad, vamos a hablar acerca de los requisitos. Obviamente, esto es un trabajo para Dios. Tiene requisitos. No sé por qué a veces nosotros no podemos comprender que Dios tenga ciertos requisitos para la predicación,
para el desarrollo del ministerio. Muchas veces nosotros queremos decir, lo que pasa es que Dios no hace acepción de personas, pero estamos confundiendo este término, porque cuando la Biblia enseña y dice que Dios no hace acepción de personas, está hablando específicamente para la salvación. En ese campo Dios no hace acepción de personas. No hay una diferencia entre hombre o mujer, entre judío o griego, entre libre o esclavo. Todos somos iguales delante de Dios a efectos de la salvación. Incluso cuando dice ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo, hombre o mujer, sino que todos somos uno delante de Dios. Está hablando acerca de la salvación. Pero aún adentro de la salvación, la iglesia de Dios, el reino de Dios, está establecido bajo jerarquías. Hay jerarquías y hay requisitos para cumplir con la jerarquía. Para nosotros poder hacer las cosas en el ministerio de Dios, ponemos un problema o se nos hace un problema a nosotros mismos el hecho que hayan requisitos. Pero no así se nos hace un problema que hayan requisitos en las empresas, que hayan requisitos en el gobierno para poder optar para un puesto de trabajo. Si tú quieres trabajar en un banco como cajero, te van a poner una lista de requisitos que tú debes cumplir. Y si no cumples con esos requisitos, definitivamente no puedes obtener el trabajo. Lo mismo es en la iglesia. Hay una lista de requisitos para el pastorado que debes cumplir. Si no cumples con esos requisitos, de ninguna manera puedes entonces ejercer el pastorado. Es lo mismo para los diáconos, que en otro video ya explicamos acerca de qué es un diácono, que es cualquier servidor dentro de la iglesia, a excepción de los pastores. Y un diácono también tiene ciertos requisitos que debe cumplir y que están enumerados en la Biblia. Empecemos hablando de la autoridad y cómo es la definición de la autoridad dentro de la Biblia. Acompáñame a la Biblia para que podamos entender y descubrir exactamente cómo funciona la jerarquía de autoridad, primeramente entre Dios y los hombres, entre los hombres dentro de su familia y finalmente dentro del ministerio. Acompáñame. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Claramente nosotros encontramos en este libro de 1 Corintios que la cabeza principal de la iglesia es Dios mismo, por medio de Jesucristo. Pero dice claramente también que la cabeza de la mujer es el varón. Y cuando dice así como Cristo es cabeza de la iglesia, está dando a entender que el mismo nivel de jerarquía y de respeto que la iglesia debe tener hacia nuestro Señor Jesucristo es el mismo nivel de jerarquía y respeto que debe existir entre el hombre y la mujer que están casados entre sí. Entonces, la mujer no puede manifestar ser sin cabeza o pretender ser ella la cabeza porque es antibíblico. Estos movimientos que pretenden decir que la mujer debe tomar el control son movimientos que no están basados en la Biblia, son movimientos que están creando enemigos donde nunca los hubo. Simplemente quieren ir en contra del orden que Dios ya estableció. En ese sentido, nosotros debemos entender claramente entonces que si el hombre es la cabeza de la mujer, entonces significa que es el hombre el líder de esa mujer. Eso es lo que establece la Biblia. También podemos encontrar otro en el libro de Efesios. En Efesios capítulo 5, del versículo 22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí nosotros podemos ver claramente, al final dice en todo, es decir, en todo es todo. Cuando tú mencionas la palabra todo, nada se queda por fuera. Entonces ahí estamos hablando en el ministerio, en el hogar, en las finanzas, en la vida particular, en la familia, en todo. La mujer debe estar sujeta al marido. Cuando tú ves que una mujer empieza a usurpar el puesto del marido, tú te vas a dar cuenta que ahí algo está mal y está fuera del orden de Dios. He escuchado muchas personas, muchos consejeros, no solamente voy a hablar acerca de los consejeros eclesiásticos en la iglesia, no, estamos hablando de consejeros de vida, psicólogos, que llevan años tratando con familias, los consejeros de familia. Y estos consejeros de familia manifiestan que el 95% de las mujeres que van a terapia
debido a disfuncionalidad en el matrimonio o en la familia, el 95% de estas mujeres llegan a un punto que le dicen a su consejero: estoy cansada de ser yo la que tome la batuta de la familia, estoy cansada de ser yo la que dirija la casa, estoy cansada de ser yo la que saque adelante a la familia, estoy cansada de ser yo la que tenga que educar a mis hijos. En síntesis, esta mujer o estas mujeres manifiestan estar cansadas de ser la cabeza del hogar. Ahora bien, nunca un hombre ha llegado ante un consejero, ya sea espiritual o secular, a decirle: estoy cansado de ser hombre. La mujer se cansa porque no es su diseño. La mujer está cansada de que el hombre no ejerza su puesto y que ella tenga que ejercerlo, porque ese no es el diseño que ella tiene, y por eso se cansa, porque está haciendo un esfuerzo sobrehumano, sobrenatural, para poder desarrollar ese puesto. Es por eso que estas mujeres manifiestan estar cansadas de querer seguir siendo ellas la cabeza, porque es antinatural lo que están queriendo hacer, no así los hombres. El hombre todo el tiempo, y sobre todo los hombres que son responsables en sus hogares, tú nunca vas a escuchar a un hombre decir: estoy cansado de ser la cabeza, estoy cansado de dirigir a la familia, estoy cansado de educar a mis hijos, estoy cansado. Nunca lo vas a escuchar de decirlo. Y no se trata de que el hombre sea superior a la mujer, porque pasaría totalmente lo opuesto si el hombre comienza a ser el que cocina, comienza a ser el que asea, comienza a ser el que hace los quehaceres del hogar común y rutinariamente, como normalmente funcionan los hogares, el que cuida a los niños, el que hace ese tipo de trabajo. El hombre también va a terminar diciendo: estoy cansado de ser solo yo el que cocina, estoy cansado de solo ser yo el que lava, estoy cansado de solo ser yo el que cuida a los niños, porque tampoco es el diseño de él. Un hombre no va a manifestar que está cansado de trabajar y generar dinero para la familia, porque ese es su diseño. Una vez que ahora nosotros tenemos claro entonces cuál es el diseño bíblico, el diseño de Dios en cuanto a la autoridad entre el hombre y la mujer, ahora vamos a leer en la Biblia, en el libro de Primera de Timoteo, cuáles son los requisitos para los pastores, y también lo vamos a ver en el libro de Tito, para que nosotros podamos reforzar lo que la Biblia dice. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 1 al 7, nosotros encontramos todos los requisitos. En el versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Número 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y mira, este requisito es muy fundamental. Dice: marido de una sola mujer. Ahí claramente se establece que estos requisitos están puestos para un hombre, no para una mujer. Y hay muchos que quieren decir: no, pero es que ese es un texto generalizado y que esto y lo otro, pero realmente no es así. Porque más adelante nosotros encontramos los requisitos para el diaconado. Y entre los requisitos para el diaconado, uno de los requisitos dice: las mujeres también sean sobrias. Es decir, también hay espacio para que la mujer pueda ejercer el diaconado. No así en los requisitos para el pastorado. Ahí no se menciona ni se enuncia ningún requisito para la mujer. La mujer está totalmente fuera de este ministerio. No solamente no existen requisitos para la mujer, lo cual no significa que las exime, sino más bien que las excluye de este ministerio. Así que no solamente no existen requisitos, sino que también existen prohibiciones específicas y directas acerca de que sea la mujer la que ejerza autoridad o dominio sobre el varón. Y eso también nosotros lo vamos a encontrar en la Biblia. Acompáñame para que lo veas conmigo. Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 15, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer, versículo 11, aprenda en silencio con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13, porque Adán
fue formado primero, después Eva, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En el versículo 14, nosotros encontramos claramente que dice que ella pecó por transgresión. ¿Y cuál fue la transgresión? Muchos quieren definir la transgresión como haber tomado el fruto. La transgresión fue haber tomado la iniciativa, fue haber ocupado el lugar del varón, fue haber querido ser la cabeza. Recuerda, ella fue engañada y ella engañó a su esposo y lo convenció para que su esposo cayera en el mismo pecado que ella ya había caído. Esa es la transgresión. Ella tomó el lugar de Adán. En vez de ser Adán que la dirigiera a ella dirigió a Adán y la dirección que le dio fue errónea. Fue una dirección que lo llevó al pecado. Un pecado tan grave que se heredó a toda la humanidad. Todos nosotros tenemos la simiente del pecado a raíz de Adán y Eva. Y luego por medio de Jesucristo, entonces nosotros tenemos la raíz de la justificación. La Biblia llama a Adán como el primer Adán y a Jesucristo como el segundo Adán. Por medio del primer Adán entró el pecado en los hombres y por medio del segundo Adán entró la santificación en los hombres y por tanto salió el pecado de los hombres. Pero claramente entonces nosotros estamos viendo en la Biblia que la mujer no solamente no tiene requisitos para poder ser la pastora o la predicadora, sino que más bien hay hasta prohibición específica para que no lo haga. Ahora, quiero mencionarte 3 reglas básicas de la interpretación para que puedas entender y conocer por qué específicamente nosotros tenemos que seguir estas instrucciones y entenderlas no con alegorías. No hay que alegorizar este texto. Mira las 3 reglas básicas de interpretación. La primera regla básica de la interpretación dice que es la instrucción directa, es decir, la observancia de las instrucciones directas en la Biblia. Esta es una instrucción directa. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Es una instrucción directa que no solo la encontramos, como dije al principio, doctrina no puede ser un solo versículo aislado. No solo lo encontramos en Timoteo, también lo encontramos en Corintios y también se hace alguna referencia en el libro de Pedro, por parte del apóstol Pedro. Hay una prohibición tácita y directa, es una instrucción directa diciendo no permito. Y cuando el apóstol dice no permito, recuerda que él no está hablando por sí mismo, sino que inspirado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y esto es parte de la Escritura. Y ahí dice claramente que no es permitido. Ese es el primer requisito de los 3 que son las reglas básicas de la interpretación, la instrucción directa. Si la instrucción directa no queda lo suficientemente clara, si la instrucción directa no nos da toda la explicación que nosotros estamos buscando de parte de la Biblia, nos vamos a la segunda regla básica de interpretación y esta es el contexto. Dentro del contexto nosotros tenemos 3 categorías. Está el contexto inmediato, que son los versículos anteriores y posteriores a donde fue dada la instrucción, para que nosotros podamos entender específicamente de qué se estaba hablando en este texto. Esa es la primera parte del contexto, el contexto inmediato o contexto directo. Luego nosotros tenemos el contexto contemporáneo, es decir, en qué época fue escrito, para nosotros poder entender más o menos cuáles fueron las razones que hubiesen podido motivar a la escritura y que podamos nosotros entonces interpretar correctamente qué es lo que se está diciendo. Y el tercer contexto es el contexto geográfico, es decir, en qué región, en qué lugar específicamente, a qué población, a qué tipo de personas, a qué pueblo, a qué cultura, a qué idiosincrasia fue escrito, bajo qué ideología fue escrito aquello que ha sido escrito en la palabra. Si nosotros combinamos estos 3 contextos, nosotros vamos a entender el verdadero y real significado de lo que la palabra está exponiendo y de esa forma vamos a hacer una exégesis correcta y vamos a obtener la instrucción que la Biblia nos está dando. Ya gastamos las primeras 2 instancias de las reglas básicas de interpretación. Si la instrucción directa no nos funcionó, si el contexto no nos funcionó y necesitamos aún más comprobación acerca del texto, nos vamos a la tercera regla básica de la interpretación y esta es los ejemplos.
cuando no tenemos claro el contexto y no tenemos clara la instrucción, buscamos ejemplos que avalen o desvirtúen aquello que yo estoy estudiando. En este caso, nosotros podemos ver que no hay ningún ejemplo bíblico de una mujer que haya sido obispo, de ninguna mujer que haya sido la predicadora de una iglesia, de ninguna mujer que haya sido la pastora de la iglesia. Esto es algo nuevo, esto es algo que se ha venido a dar en los últimos años. No es algo que incluso forme parte de la historia de la iglesia. En todos los años de la historia de la iglesia no se ha visto tal cosa. Y en la iglesia primitiva jamás se vio. Vamos a basarnos nada más en la historia de la iglesia primitiva, que es la Biblia. No encontramos ni un tan solo caso, ni una sola evidencia en la que nosotros podamos determinar que una mujer ejerció el pastorado o ejerció el obispado o fue la líder o fue la predicadora principal en una de las iglesias. Ni un tan solo ejemplo bíblico, lo cual rotundamente nos hace entender que la mujer no ha sido llamada para ser la pastora, la mujer no ha sido llamada para ser la predicadora, la mujer ha sido llamada para ser la ayuda idónea del varón y sí puede participar en el ministerio. Hay muchas áreas dentro del ministerio donde la mujer puede participar activamente, pero no en la predicación de la palabra, no en el pastorado. Estas mujeres que se hacen llamar pastoras a sí mismos realmente están yendo en contra de la palabra. La primer mala enseñanza que están dándole a la iglesia es usurpar un lugar que no les corresponde, cometer el pecado de la transgresión. Y habrán algunas que dicen, oh, pero yo soy una pastora soltera. Peor aún, porque entre los requisitos para el pastor, que son para varones, dice que debe ser marido de una sola mujer y dice que gobierne bien a sus hijos, porque si no gobierna bien su casa, tampoco podrá gobernar la casa de Dios. Es decir, para poder ser un pastor, uno de los requisitos es tener una familia y estar casado. Ese es uno de los requisitos para poder ejercer el pastorado, para no caer en lazo de tentación del diablo. Entonces nosotros vemos claramente que hay muchísimas fallas en cuanto a esa teoría de que una mujer realmente puede ser la pastora o la predicadora. Si te interesa más conocer acerca de este tema, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte. Dios te bendiga.